Jordan, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Te agradezco la invitación. Amigo, estoy más que feliz de tenerte aquí conmigo por varias razones. Primero, tienes una gran influencia sobre lo que pienso y has sido la luz que me guió. Nunca pensé en involucrarme en la guerra cultural, no pensé que iba a llegar a hablar sobre el tema, pero tu idea de enfrentar las cosas con valor y no terminar escondido bajo las mantas, y me di cuenta de que estaba haciendo eso, estaba tratando de evitar esos temas porque me daban miedo y eso no me hacía sentir bien de mí mismo y pienso mucho sobre la identidad. Y una de las cosas que siempre le digo a la gente es que el dinero, el éxito, la fama, todo es irrelevante. Lo que importa es lo que piensas de ti mismo cuando estás solo. Y quisiera saber lo que piensas en relación a la identidad propia, cómo construimos un sentido de identidad y también cómo lo utilizamos para ir por la vida de tal forma que tenga sentido. La es algo más práctico. Tu tu identidad es es como un papel dramático que desempeñas en el mundo, y mientras lo estás haciendo, también debe brindarte una vida. Y eso significa que deberás negociarlo con otras personas. Cuando eres un niño pequeño y comienzas a jugar para ver quién eres, vives en un mundo de fantasía y según algunos psicólogos evolutivos, al menos esto se encuentra particularmente en las teorías de Piaget, los niños más pequeños, 2, 3 años, son bastante egocéntricos al jugar. Juegan según sus propias reglas. No son seres sociales aún hasta a los 3 o 4 años. Y esto significa que tienen sus propias metas en mente y luego construyen un pequeño mundo ficticio sobre esas metas. Y luego desempeñan un papel dentro de ese mundo ficticio que es el juego simbólico. Y cuando cumplen 3 o 4 años y comienzan a jugar con otros niños, deben unir esos mundos distintos y negociar porque ambos niños deben querer jugar. Esto significa que la identidad debe expandirse más allá del foco egocéntrico y negociarse cada vez más en el mundo social. Estudié psicología evolutiva durante mucho tiempo en relación con la regulación de la agresión. La mayoría de los niños aprenden a regular su agresión entre los 2 y 4 años de edad. Ahora, de hecho, por ejemplo, hay un subgrupo de niños, en su mayoría hombres, que son agresivos a sus 2 años. Comparativamente muerden, patean, pelean, pegan, roban. Así definimos lo que es la agresividad y casi todos ellos se sociabilizan y pierden la agresión a los 4 años, aunque un pequeño porcentaje no lo hace y suelen ser niños antisociales a largo plazo y luego son criminales adultos. Es muy, muy difícil rectificarlo más adelante, si no se modifica a los 4. Lo que ocurre con la mayoría de los niños es que aprenden a ir más allá de sus presuposiciones egocéntricas e incluyen a otros niños en sus juegos y comienzan a negociar sus roles. Y su identidad es una identidad sofisticada, es un rol negociado. Entonces, no es apropiado que ¿Negociando con quién? con todos, con todos. Y sin dudas, sabes que es así, porque bueno, primero, si eres un niño y quieres tener amigos, no puedes insistir para que jueguen solo a lo que quieres. Te daré un ejemplo. Se han realizado estudios observacionales de niños en parques infantiles. Imagina que hay un grupo de niños juntos, digamos que tienen 6 o 7 años, y juegan al helicóptero. Todos tienen su goma de borrar en la mano y van de un lado a otro en sus helicópteros. Bien, ya han establecido las reglas del juego. Se han juntado y establecieron las bases. Dijeron, bueno, juguemos al helicóptero. Quizás haya 4 o 5 sugerencias, pero el grupo llega al acuerdo de que el helicóptero es un buen juego y que las gomas de borrar serían helicópteros. No tengo goma de borrar, bueno, utiliza un lápiz y puede ser un helicóptero largo. Entonces todos tienen un papel y todos están felices. Si no fuera así, el juego terminaría, ¿no? Todos deben estar de acuerdo o el juego termina. Y así es
cómo se organiza ese pequeño drama y los niños juegan al helicóptero. Y surgen consecuencias de esto que se desarrollan como una historia y luego otro niño se acerca que tiene una goma y un lápiz en su bolso y quiere jugar al helicóptero también. Y se trata de un niño socialmente sofisticado. Se mantendrá afuera de este juego y observará, y después tomará su goma de borrar y empezará a hacer ruidos de motor con ella. Y cuando él vea que se abre la oportunidad en el juego, intentará sumarse rápidamente y quizás será integrado al juego. Es similar a lo que ocurre en una fiesta cuando escuchas una conversación y merodeas alrededor de las personas mientras esperas la oportunidad y dices algo relevante a lo que se habla. Y si eres lo suficientemente sofisticado y la gente es amigable, entonces se abrirán y te permitirán participar. Ahora, incluso los niños populares son rechazados cuando intentan ingresar a un juego ya estructurado. Quienes no son populares no observan lo que ocurre y luego vienen y quieren imponer su juego a todo el grupo. Después, hacen un berrinche cuando no pueden participar. Y ese es un buen ejemplo de cómo la identidad se negocia en las etapas más tempranas. Ahora, eso Y realmente me parece algo muy diferente de lo que entiendo por identidad. Estoy tratando de enmarcar todo esto en un contexto relativo a los puntos principales de tu trabajo y lo que lo hace tan poderoso. Avísame si me equivoco. Me, me baso en tus dos libros y literalmente voy a parafrasear lo que has dicho, y es que existe el yin y el yang. Tenemos el caos por un lado y tenemos el orden por el otro. Ambos tienden a la tiranía. Y según lo que entiendo, y esta es la razón por la que no entiendo por qué son tan reticentes contigo, por qué tienes tanta respuesta negativa, la moraleja de la historia es, oigan todos, ¿saben qué? Deben encontrar un balance entre los dos. Si solo existes en el potencial creativo, termina siendo todo caos todo el tiempo. Si solo existes en el conservadurismo, las cosas que ya están ahí en funcionamiento tenderán hacia la tiranía, se solidificarán, dejarán de ser fértiles y morirán. Así que es un juego y tú das una brillante explicación de lo que sucede en una ciudad que muestra esto con los artistas. Y si puedes, explícanos esto y también dime si la identidad del artista, y ahí es donde tratas de llegar con la identidad, porque ahora entiendo lo que dices como, bueno, en ese momento estamos negociando, pero hay un sentido más importante de en quién nos convertimos. Pareciera que estamos negociando con el mundo colectivamente, con la gente, pero también ujú, negociamos con cómo quiero sentirme sobre mí mismo cuando estoy solo, y las cosas que creo que están bien y las cosas que sí, creo que están mal. bueno, sí, bien, bueno, es muy complicado, así que los guiaré. Como tú has dicho, voy a mostrarles los libros. Este es mi nuevo libro, Más allá del orden, y se enfoca en las patologías de la estructura. Y el libro anterior es 12 reglas para vivir un antídoto al caos. Y la presuposición subyacente es que en nuestro panorama lógico, fenoménico, que es el mundo como lo experimentamos, junto con las emociones y motivaciones y sueños, la gama completa de experiencias humanas, incluido lo subjetivo y lo objetivo, digamos, en líneas generales puede dividirse en dos esferas. Una es la esfera de las cosas que están fuera de nuestro alcance, es lo desconocido. Lo desconocido emerge, cuando emerge lo desconocido tendemos a experimentar ansiedad. Luego se encuentra lo conocido, y lo conocido se define de manera muy específica y con mucho cuidado. Lo conocido es el lugar en el que estás cuando lo que haces, cuando lo que haces produce el resultado querido. Y digo querido porque eso trae motivación y emoción al juego. Estás motivado a perseguir algo. Lo persigues y ocurre lo que quieras. No solo obtienes lo que quieres, también obtienes validación de la estructura que gobierna tus percepciones y tus acciones. Ahora, si imagina que, bueno, te sientes solo y te acercas a una joven en un contexto social para intentar hacer contacto con ella y quieres aliviar un poco esa soledad y esperar poder causar una buena impresión y cuentas un chiste, digamos de una manera un poco extraña, y eres rechazado. Entonces, sientes que ya no tienes más el control, ya no estás en una posición de control, y eso te trae diferentes fantasmas. Inmediatamente piensas, bueno, ¿por qué fui rechazado? Bueno, quizás debemos odiar a todas las mujeres, es una posibilidad. Quizás tienes algo totalmente malo, quizás tienes un mal día, quizás no era un chiste muy bueno. Entonces, cuando no consigues lo que quieres, surgen un sinnúmero de preguntas, muchas preguntas, y esas preguntas pueden resonar en distintos niveles de tu personalidad, desde algo banal.
Bueno, dije mal el chiste, a algo profundo, nada me hace deseable y voy a estar solo el resto de mi vida. Me has preguntado sobre la identidad y utilicé el ejemplo del juego de niños, pero puedo profundizar sobre ello. Hago esto en particular en mapas de sentidos. Por ejemplo, digamos que estoy sentado escribiendo. Bueno, podríamos descomponer mi identidad. En el nivel de resolución más alto, estoy moviendo los dedos. Entonces esa puede ser mi identidad. Soy la cosa que mueve sus dedos y luego, en un nivel un poco más amplio que el anterior, escribo palabras. En otro nivel más amplio, escribo frases y las pienso, y luego oraciones, y luego párrafos, y luego capítulos, y luego, digamos, artículos o libros. Esa es la unidad productiva. ¿Soy el autor de un libro o soy el autor de un artículo? Esa es una identidad. Pero eso se encuentra, para mí, se encontraría dentro de ser un psicólogo clínico, ser un profesor, ser un buen ciudadano. Y luego eso se encuentra dentro de algo que es más amplio que lo anterior, y creo también que se encuentra dentro del heroísmo cultural. Y no estoy refiriéndome solo a mí, lo digo para todos. Es el nivel más externo, sea que tomes el papel de héroe o de adversario, quiero decir que es el nivel más alto de identidad posible. Es el nivel en el cual se adjudica la moralidad fundamental. Y no existe nada más después. Más allá de eso, nos supera. Se trata de lo trascendente. Y eres cada uno de ellos en cada momento. Eres todos esos niveles de identidad, pero son todos prácticos, ¿verdad? Esas son las reglas que entran en juego en el mundo. Todas aquellas son consecuencia de quién eres. Pero en la interacción, como la situación del niño, todo debe ser negociado con otras personas. Y si tienes una identidad funcional, verás, si tienes una identidad funcional, cuando la ejecutas en el mundo, obtendrás lo que quieres y necesitas. Y si tu identidad no logra eso, bueno, entonces o reestructuras tu identidad o reestructuras el mundo. ¿Tu Por lo concepción general, del mundo? bueno, si reestructuras tu concepción del mundo, entonces te reestructuras a ti mismo. No, de hecho, puedes... Lo revolucionario intenta conseguir que el mundo se alinee con su teoría. Literalmente cambiar el mundo. Sí, literalmente. Bueno, y todos lo hacemos en cierto punto porque somos ingenieros de lo práctico, sí. Es decir, no solo percibimos el mundo, también interactuamos con él para que se manifieste de forma concordante a nuestros deseos. Hay límites, sin dudas, a qué tan lejos puedes ir o qué tan lejos deberías ir. ¿Sabes cuándo? ¿Cuáles son los límites? Bueno, hay límites prácticos. La naturaleza no hará lo que quieres, salvo que seas muy sofisticado en la aplicación de tu conocimiento, y otras personas se opondrán. Ahora, podrías decir, bueno, debes seguir adelante, aunque otros se opongan, y sabes, hay circunstancias en las que esto es verdad. Pero, en líneas generales, no es una muy buena idea. Sin dudas no te hará un niño demasiado popular. Y esto trae a colación otro tema. También creo, y esto desarrollé un poco esta idea en mi nuevo libro. Pasas del egocentrismo de la niñez, debes atravesar este periodo en el cual eres socializado en la niñez y adolescencia, y esto significa que permites que tu identidad sea moldeada e influenciada por el grupo. Y, sabes, piensa en lo importante que son los pares, que son los amigos y los pares en la niñez y adolescencia. Algo que tu madre repite durante la adolescencia es, bueno, si Johnny saltara de un puente, ¿tú también saltarías? Y respondes, bueno, no, pero la respuesta real es, bueno, probablemente. Si todos tus amigos estuvieran provocándote, terminarías saltando de un puente. Y no solo esto, en líneas generales, deberías hacerlo, porque es tu deber. Es tu deber evolutivo como niño y como adolescente tomar a tu ser aislado para convertirlo en una unidad social funcional. Ahora, podrías decir, bueno, Peterson quiere que todos sean una unidad social funcional, un robot, sabes, un engranaje del sistema. A esto respondo, bueno, allí no es donde el desarrollo termina. Debe atravesar ese período antes de poder emerger como un individuo genuino, lo cual significa que debe saber las reglas del juego antes de romperlas. Porque no poder cumplir las reglas no significa que eres un verdadero individuo creativo, no se trata de lo mismo. Y muchas veces
Se intenta confundir esas dos cosas porque es mucho mejor si no puedes cumplir reglas, verte como un innovador revolucionario y no como un fracaso. Y no es que no sepa que la moldura cultural se rompe, sin duda se rompe, y todos sienten que se trata de problemas existenciales, todos enfrentan la tiranía de la cultura y el hecho de que quiere que seas de una cierta manera y no de otras, y esa manera no puede coincidir con las características más profundas de tu naturaleza. Bueno, mala suerte, porque también eres el beneficiario de la cultura. Entonces debes ofrecer una libra de tu carne. Ahora, no debes hacerlo en detrimento de tu alma, pero no debes seguir siendo un niño inmaduro tampoco. Bueno, Esta entonces, noción de identidad que nos proporcionan es muy delgada. ¿qué es lo que nos proporcionan? Sé muy Bueno, específico. Bueno, existe la idea, por ejemplo, de que la identidad es lo que sea que diga que es y que el resto debe aceptar esa decisión. No, así no es como funciona, en parte porque nadie sabe cómo aceptar esa decisión. Por ejemplo, digamos el caso de ser de género no binario. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer al respecto? Oye, no lo sé. Casi ni sé qué hacer cuando ya existen las reglas. Digamos que crezco, quiero ser un hombre heterosexual. Quiero encontrar una mujer, enamorarme de ella, formar una familia, tener hijos, tener nietos. Ese es un juego y sé las reglas. No muy bien porque todos fallamos al intentar. Es muy difícil, ¿sabes? Pero al menos conoces un poco cuál es el objetivo, al igual que la otra persona. Bueno, si salimos de esto, que ya es extremadamente difícil, si salimos de esto y entramos a un territorio totalmente desconocido, si si me si me presento como algo diferente de aquellas categorías, todos a nuestro alrededor se encontrarán carentes de dirección. Déjame ¿Qué traducirlo en haces? palabras de tu propia autoría. Lo que te escucho decir, y dime si es incorrecto, es que parte de la negociación que hacemos desde que somos pequeños, descubrimos el juego, nos subimos al puente, saltamos quizás porque queremos, ya sabes, encajar en nuestro grupo. Hay un sentido de orden en eso. Ahora, tú has sido muy cuidadoso y me volvería loco si el público respondiera a esta entrevista como si tú no hubieras ilustrado, ya que se trata de balance entre dos fuerzas opuestas. Pero necesitamos el orden suficiente para que podamos encontrar el camino dentro del mundo. Y que muchos, creo que gran parte de la razón por la que tu trabajo resuena profundamente en la gente es que, disculpa, se encuentran en un mundo donde no saben cómo poder avanzar de forma que les sirva espiritualmente, de manera práctica sin dudas, y que todos, Bueno, a que son ambos, son ambos. Lo práctico se convierte en espiritual cuando avanzas hacia lo más amplio de la identidad. ¿Sabes? Y mira esto, una de las cosas, lo expliqué muy bien en mapas de sentidos. Me tomó mucho tiempo entender que las creencias regulan la emoción. Lo que ocurre es que si demuestras tu identidad, si demuestras tus creencias al mundo y no pasa aquello que deseas, lo que ocurre es que tu cuerpo comienza la preparación de emergencia para la acción. Y la razón de ello es que te has apartado demasiado del campamento y ahora estás en el bosque, quizás estás desnudo. Y entonces, ¿qué haces? Y la respuesta es, bueno, no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Y la respuesta es, te preparas para todo. Y el problema con ello es que es en extremo agotador psicofisiológicamente. Es hasta doloroso. Y existe mucha literatura sobre fisiología que detalla el costo de justamente este tipo de respuesta. Las personas necesitan, las personas y los animales, la gente se queda donde obtiene el resultado que quiere. En parte es la razón por la que nos rodeamos de personas que comparten las presuposiciones culturales. Es porque sabes que, por ejemplo, incluso en lo más pequeño, digamos que eres un aficionado a la música country y estás junto a tus amigos de sombrero de cowboy. Luego pones música y todos dicen, ¡qué buena música! Y sí, estás feliz por ello. Pero en cambio, si pones algo de Tchaikovsky, te encuentras en otra subcultura. ¿Quién te crees que eres? Y la gente, toda la gente de tu grupo dirá, amigo, ¿quién escucha ese tipo de música?
Y este es un ejemplo banal de cierta forma, pero creo que es un ejemplo que le resonará a todos. Nos gusta, es muy difícil para nosotros no estar donde sabemos que lo que queremos va a ocurrir. Lo odiamos, no hay dudas. Y luego, también hay varios subniveles dentro, sin dudas. Puedes estar donde no sabes qué es lo que va a ocurrir o donde lo sabes hasta cierto punto. En general, en general, en general somos criaturas conservadoras, aunque seamos liberales en temperamento. No podemos tolerar tanta incertidumbre. Puedes preguntar, bueno, ¿por qué? La respuesta es bueno porque puedes ser lastimado. El dolor puede dañarte, puedes volverte insoportablemente ansioso y morir. No es extraño que seas sensible, somos muy sensibles a las emociones negativas. Y nuestras identidades, la identidad funcional regula tus emociones, pero lo haces de común acuerdo con otros. En el primer capítulo de mi nuevo libro, Más allá del orden, la regla es: no denigres las instituciones sociales o los logros creativos. Eso es balance. Allí planteo que nuestra salud mental se distribuye socialmente. Lo que quiero decir con eso, bueno, digamos que sabes cómo comportarte, estás socializado, puedes jugar con otros. Ahora, ya dije antes en esta conversación, si no aprendías a jugar con otros entre los 2 a 4 años, nunca aprenderías. Y los psicólogos se han dado la cabeza contra la pared tratando de rehabilitar a niños antisociales. No se puede luego de cumplidos los 4. ¿Es porque ya no se desarrollan áreas del cerebro? Bueno, parece que en parte es porque los niños se atrasan cada vez más. Digamos que pasas de la dependencia egocéntrica de la madre a los 2 o 3 años a la inmersión en un grupo de pares. Si una sola cosa fuera el único factor determinante que te permite lograr o no tus ambiciones y metas más grandes en la vida, son las creencias que tienes sobre tu persona y tu capacidad de crecer. Las creencias pueden empoderarte y llevarte por el camino para cumplir lo que desees o pueden retenerte. Y si dejas que tu cerebro piense lo que quiere, te lo advierto, te llevará por el camino negativo. Por ello he creado esta guía de creencias empoderadoras. Son 25 principios que si los pones en el centro de tu sistema de creencias, te ayudarán a alcanzar tu potencial y a triunfar en lo que quieras. Y ahora mismo puedes obtener una copia gratis haciendo clic en el link en tu pantalla. Bueno amigos, tómenlo con seriedad, cambiará su vida para siempre y para mejor si así lo permiten. Cuídense y sean legendarios. Bueno, luego eliges las personas que están en tu mismo nivel de desarrollo y se persiguen mientras suben la escalera del desarrollo. Cuanto más tiempo quedes afuera, más atrasado estarás. Entonces, ya sabes, los niños de 5 años pueden conocer a otro niño de 5 años que suele llorar demasiado si no hace lo que quiere, y dirán, no queremos jugar con ese bebé. Y lo que están diciendo es, debemos encontrar a alguien de nuestro nivel de desarrollo, nuestro horizonte evolutivo, para que juntos podamos construir un mayor desarrollo. Ahora no van a decir esto, obviamente, pero esa es la situación. Los niños se miden unos a otros cuando se conocen, los adultos también. Juego, 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 juego. ¿Puedes jugar? ¿Estás jugando al mismo nivel que yo? Yo juego a un nivel que va a aumentar mi nivel de desarrollo. ¿Puedes jugar a la par? Si no, bueno, quizás tienes un estatus menor, pero puedo servirte de mentor. Quizás tu estatus es mayor y puedo aprender de ti. Pero si eres mi par, podemos jugar juntos. De todos modos, si eres aceptable para tus pares y te comportas bien, te aceptarán. Y luego te avisarán todo el tiempo si actúas de manera apropiada. Ya sabes, si tus chistes son buenos, si estás dominando la conversación, si estás aportando algo de valor al grupo, y todo lo que debes hacer es prestar atención a las pautas sociales y te mantendrás regulado. Bueno, quiero ir de lleno. Voy a ver si estoy entendiendo todo esto porque intento ponerlo en un contexto más amplio. Es algo que realmente importa y se aplica directamente a lo que está pasando en el mundo. Me parece que tú no te metes en cosas salvo que tengan una relevancia real. Así que sería justo definir la identidad como la narrativa propia que surge de una cantidad casi infinita de interacciones con otras personas y la naturaleza. Bueno, yo diría que sí, pero es el punto al que quiero llegar. Es tan amplio, es casi, empieza a perder definición. Entonces puedo ser más preciso. Estoy intentando encontrar los Sí, límites y luego sí. lo trabajo un poco más bien. Entonces, si hasta este punto estamos en lo correcto,
Luego en el libro nos cuentas sobre algunas de las personas con las que has hecho psicoanálisis y accedemos a mucha información sobre personas reales con las que trabajas y cómo estas empezaron a contarse una narrativa que era muy disfuncional y tú las ayudaste. No voy a decir que fue fácil porque pareciera que le quito valor, pero claramente los has ayudado a redefinirse y el encuadre es algo que me obsesiona. Y bueno, la identidad se basa en esto, es una narrativa que nos contamos a nosotros basados en las interacciones con otras personas y la naturaleza, de tal forma que consolidamos una serie de comportamientos que tienen sentido para nosotros según las metas que queremos lograr y hacia dónde queremos ir. ¿Voy bien? Bueno, sí, mejoraste la definición al agregar el elemento conductual, porque yo diría que el elemento fundamental de la identidad es lo que se hace. Sobre eso está la historia que te ¿Debo cuentas. tener un Y, conocimiento consciente de ello? bueno, eres consciente de parte de eso, pero no de otros elementos. No puedes tener un conocimiento consciente de todo lo que Y haces. lo consciente y lo inconsciente hacen a la identidad como tú la defines. Tu identidad es la historia que te cuentas sobre tus acciones en el mundo y también tus acciones en el mundo. Bueno, Son ambas ahora, ¿por cosas. qué mi identidad y asumo que la forma en que la entiendo, por qué mi identidad como la entiendo importa en el transcurso de mi vida? Porque es la estructura, es la estructura a partir de la cual se originan los planes que implementas en el mundo. Y siempre actúas en el mundo, tienes problemas que resolver todo el tiempo. Y debes resolver. Hay todo tipo de problemas que deberás resolver para sobrevivir y debes resolverlos en el día, pero debes resolverlos de tal forma que sirvan para hoy y que no arruinen el mañana demasiado, y que no afecten la semana próxima, ni el mes o año próximo. Entonces hay una continuidad del ser, y esa es otra, verás, es otra razón por la que tu identidad no puede ser solo tú, porque o cómo es que te sientes ahora mismo, porque tú no eres únicamente quien eres ahora mismo o cómo te sientes ahora mismo. Eres una entidad extraña que existe ahora mismo, pero que ya existía en el pasado y que va a repetirse también en el futuro. Entonces, eres una comunidad de individuos extendidos a lo largo del tiempo, y los planes que implementas deben ser beneficiosos para toda la comunidad de individuos, y se dará el caso en donde no haya mucha diferencia entre actuar de manera correcta respecto a tu yo temporal extendido y actuar de manera correcta en relación a otras personas. Qué interesante. Te encuentras atascado con la sociedad porque sabes que hay un futuro, estás atascado con la sociedad aunque seas solipsista, y crees que eres el único ser consciente que existe. Debes recordar que vas a durar a través del tiempo y que, bueno, debes tener en cuenta cuál será la consecuencia de tus acciones para el Tom de 50 años y para el Tom de 80 años. Y así, Tengo otra pregunta. ¿Crees que hay algo que ha patologizado la creación de identidades útiles en la cultura de hoy? bueno, creo que cada persona puede juzgarlo por sí mismo en cierto punto, es decir, cuanto más funcional sea la identidad, mejor se regularán las emociones. A mayor emoción positiva hay menor emoción negativa, y las emociones negativas no alcanzan un nivel tolerable. Con suerte, tu identidad está bien construida. Creo que insistir en el hecho de que la identidad es algo distinto a un conjunto de acciones pragmáticas, digamos, que te orientan correctamente en el mundo, es un poco insuficiente y no va a poder resolver el problema, los problemas que deben resolverse. Podría insistir que soy quien creo que soy en ese momento. Y si eres respetuoso, aceptarías lo que te digo. Y hasta cierto punto tendría razón, lo hacemos para evitar humillar a las personas. Pero si yo, ¿verdad? Aceptamos sus presuposiciones, sus presunciones, no les remarcamos su artimaña. Y hacerlo algunas veces es respetuoso, pero eso no alivia mi necesidad de adoptar un rol que otras personas encuentren valorable. De otra forma, ¿qué demonios tengo para negociar? Y puedes Y, decirme, bueno, ¿por qué debo negociar algo? Bueno, si puedes vivir totalmente solo, entonces no deberás negociar. Pero si no puedes, entonces debes ofrecer algo de valor
y no puedes insistir en su valor. Los otros deben estar de acuerdo. Entonces, no puedo decir, bueno, esta es mi identidad sexual, porque sí, es parte de tu identidad. Aquí es donde quería llegar. Trajiste a colación la idea o el ejemplo de que alguien te da una identidad sexual de algún tipo. Eso es lo que me llevó a decir, ¿crees que hay cosas que se están patologizando? ¿Piensas que las personas tratan de definirse a sí mismas de forma aislada? Adoptan una identidad alrededor de algo no negociado con el entorno externo y el mundo, una identidad no negociada. Por ello, cuando tratan de usarlo como palanca para agregar valor en el intercambio de la vida, se quedan pensando, pero ¿qué demonios? Las personas no lo respetan, no me están dando lo que creo que me corresponde. Es ahí donde comienza a ser un problema. Bueno, creo que sin dudas es parte de ello porque una teoría insuficiente de la identidad no va a ser suficiente, porque otras personas deben aceptarlo también y tienen que ser capaces de aceptarlo. Y solo insistir con que eres de una cierta manera no brinda los lineamientos para poder aceptar más allá del capricho. Y eso va a cambiar y las personas no van a ser capaces de predecirlo tampoco. Lo que pasa es que en el mundo de la política de la identidad hay una teoría de la identidad implícita. De otra forma, no tendríamos una política de la identidad. Sin dudas, la identidad parecería ser el caso de que la identidad que caracteriza a la política de la identidad es algo con características inalterables. Parecieran ser elegidas de manera arbitraria, que es también una gran catástrofe porque no es obvio la razón por la que esos elementos deban ser fundamentales. Sexo, género, raza, etnia. Hay un sinnúmero de posibilidades y no puedo entender de ninguna manera por qué no se valoran de la misma forma, digamos, pero incluso si aceptáramos la validez de estos como categorías de identidad, la, la, la teoría subyacente es que constituye una suficiente. Lo que tú describías constituye una identidad suficiente, porque como dices, no estamos teniendo una discusión pública sobre qué es la identidad. Se asume a priori. Es la raza, la etnia, el sexo, el género. Bueno, no lo es. Y se trata de un gran problema. En Y especial, no es porque son cosas que no son universales, no todas las personas transexuales piensan o actúan igual, no se negocia y básicamente es engañoso. Esa es la debilidad de algo así. eso es en parte el punto débil. Además, no provee utilidad, una guía útil para actuar en el tiempo porque nadie sabe, es un juego. Es un juego y nadie sabe las reglas. Bueno, creo que comienzo a Eso tener no una... ayuda. Espera, Y hay una cosa más también, porque existe un análisis de la cultura que va a la par de todo esto. Es parte de, digamos, la teoría crítica de la raza. Tomas estas categorías, categorías de identidad, y aceptas la teoría implícita de identidad en la cual se basan, y luego notas que el mundo no divide todos sus recursos de igual manera entre todas esas categorías, y creas la suposición de que el mundo social es prejuicioso y corrupto debido a eso. Bueno, eso no es así, en parte porque la asociación entre aquellas identidades y la recompensa no es obvia, no puede subsistir siendo negro, no puede subsistir siendo blanco, ahora, danos un no es. ejemplo, ¿cómo puedes subsistir? ¿Hay 4 o 5? Yo iba a decir, ah, estás tratando de llegar al tú debes tener la identidad de un héroe o algo por el estilo y que les dé algo por lo que luchar, am, un conjunto de cosas cargadas de historia para que digan, bueno, sí, soy el héroe, voy a tener que ser valiente, voy a tener que enfrentar el monstruo del caos, ¿sabes? Ahora tengo orden y estructura en la manera en la que tengo que moverme en el mundo. Bueno, recuerda, al comienzo de la conversación hablé sobre una teoría jerárquica de la identidad. Por ejemplo, digamos que tú eres un cineasta y yo soy un profesor. Sí, podríamos. Hay una diferencia allí, ¿verdad? Estamos jugando juegos distintos. Tú podrías decir, mientras nos adentramos en lo que particularmente hacemos, podría volverse aún más diferente. Entonces, si te fijas en lo que hace un plomero o un abogado, a medida que va hilando más fino, se vuelven más diversos.
pero podrías decir, bueno, el abogado y el plomero son honestos, ambos son buenos ciudadanos, y luego podrías incluirlos en, bueno, ambos están personificando el arquetipo del héroe. Y, y como dije, luego te encuentras sin las cosas se vuelven muy abstractas no podemos avanzar más. Creo, ya sabes, creo que el mundo es orden versus caos, digamos, el balance entre orden y caos. Está el bien y el mal como fondo del orden versus el caos. Entonces, ¿estás en un lugar o en el opuesto? O en realidad mayormente eres una mezcla de ambos. Y es lo mejor para ti, eso es lo que nuestra cultura decidió. Lo mejor para ti es tomar el papel del héroe tanto como sea posible, porque eso se asociaría con el amor, y eso, el amor. Y definí esto en el segundo libro, en particular en el tercero que escribí, pero en más allá del orden. ¿Estás trabajando para la mejora del ser o estás trabajando para lastimar? Todos tienen un entendimiento de esto y saben cuándo están trabajando para lastimar. Al autocrearse, guías a las personas a través de afirmaciones útiles de identidad para ayudarlas a crear una identidad útil, porque estoy tratando de, bueno, si yo me dijera, bien, soy un cineasta dentro de un CEO, dentro de lo que sea, ninguno de ellos me dice inmediatamente lo que son, lo que hacen. Cuando estoy trabajando con futuros emprendedores e intento ayudarlos, porque mi enfoque tiene una perspectiva de identidad también, pero me acerco desde un lugar muy básico y esto es lo que les digo. A ver, tu identidad es lo que va a impulsar tu comportamiento. En última instancia, tu comportamiento es lo único que importa. Vas a comenzar diciéndote a ti mismo afirmaciones de identidad. Vas a decirte, soy el tipo de persona que, por ejemplo, soy el tipo de persona que se levanta de la cama en 10 minutos o menos. Ahora comencé a decirme esto incluso cuando no era verdad, porque necesitaba empezar a levantarme de la cama en 10 minutos o Eso menos. es un deseo. Y luego agregué más, soy el tipo de persona que de lunes a viernes, si estoy despierto, estoy trabajando o ejercitando, ¿cierto? Esto se vuelve mi identidad. Primero que nada, soy un esposo, sí, incluso antes de ser emprendedor, soy un esposo y repito estas frases una y otra vez. Algunas son deseos que se vuelven realidad con el tiempo y otras son un reconocimiento de algo que ya estoy haciendo y quiero reforzar. Entonces, lo que quiero hacer es utilizar la disonancia cognitiva con las personas para que no se digan cosas a ellos mismos y a otra gente, porque siempre los aliento a que se lo digan a otros también, que no estén diciendo algo, que no estén haciendo realmente. Así que es como una trampa y ahora debes salir de la cama en 10 minutos o menos, trabajar bien duro de lunes a viernes, priorizar, en mi caso, a mi mujer, cosas así. Pero se trata de algo muy rudimentario asociado a la conducta. Solo decir afirmaciones a las que te apegarás para que logres actuar de la manera en que deberías hacerlo. Eso es lo que hace un conductista como terapeuta. Intenta fraccionar las cosas al nivel de una conducta implementable. Y si agrupas conductas, una afirmación ética es, de hecho, la agrupación de conductas, ¿verdad? Es una afirmación ética es una afirmación sobre un grupo de conductas o está vacío. Quiero ser una persona meticulosa. Bueno, vamos a tener que fraccionarlo en acciones implementables, como lo hiciste tú en cierto punto. Necesito salir de la cama a las 8. Necesito salir de la cama en 10 minutos o menos. Necesito desayunar en la primera media hora luego de haberme despertado. Necesito poder prepararme el desayuno. Necesito poder ir a hacer las compras, porque si no, no podré prepararme el desayuno. Y así lo fragmentas. Tú lo fraccionas al nivel de un comportamiento implementable, que es algo corporal. Allí es como la abstracción se representa en el mundo, ¿verdad? Es a través de acciones del cuerpo, y las conductas se concentran justo en ese nivel, en vez de, ya sabes, las formas del psicoanálisis que se inclinan más a alterar las afirmaciones globales que serían, digamos, parte de la narrativa propia. Estas son abstracciones porque son una colección de conductas que tienen una descripción abstracta asociadas a ellas. Y sí, sea lo que sea que hagas en terapia, te das cuenta dónde está la divergencia entre la forma en la que la gente se describe a sí misma y cómo actúan. Lo hacemos en las relaciones todo el tiempo también. Dices a las personas, bueno, dijiste, y esto es especialmente verdad en relaciones íntimas y familiares, dijiste X, pero haces Y. Y parece que hay una discordancia allí, y eso te vuelve impredecible para mí. No me gusta, y probablemente no es bueno para ti tampoco. Muchas discusiones son así. Volviendo al ahora, ¿cómo puede la gente utilizar esta información de manera útil para su vida? Y lo pondría en contexto. Lo que veo sobre la cultura de la guerra, lo que a mí me pasa, no es que me preocupe a mí, sino a otras personas que observo.
Yo trabajé mucho en zonas marginales y he visto gente con una identidad a la que llamo marco de referencia que los aleja de sus caminos porque sus padres les dijeron, nadie querrá que alguien de tu aspecto tenga éxito. Entonces ni siquiera lo intentan. Por eso, esa idea sobre quiénes son y sobre cómo los ve el mundo obstaculiza las conductas que los llevarán al éxito. Cuando reflexiono sobre tu concepto central, que me encanta, que en mi opinión es brillante, acerca de hablar con los niños sobre sus derechos y responsabilidades, debemos hablar de responsabilidad y de lo que le debemos al mundo en lugar de lo que el mundo nos debe, quisiera ponerlo Debemos en buscar un contexto. equilibrio, ¿no? Porque incluso desde una perspectiva técnica, tus derechos son mi responsabilidad y viceversa. Así que no podemos dejar el diálogo por la mitad porque de la responsabilidad surgen los derechos. Así que podría suceder que en una situación tuviéramos que hablar más sobre derechos, pero no creo que ese sea el caso en este momento. Quiero decir, para mí esto ya fue comprobado por el hecho de que la gente se interesó en lo que dije, por una de las cuestiones que noto una y otra vez cuando hablo de relación entre responsabilidad y razón, la audiencia se calla, dicen, claro, es necesaria una razón que le dé sentido a las vicisitudes de la vida. Bueno, tratemos de discutirlo. ¿La vida es dolorosa? Sí. ¿Produce ansiedad? Sí. ¿Es impredecible? Sí. ¿El sufrimiento es insoportable? A veces sí. Es difícil. Todos coincidimos en eso. Podríamos discutir qué tan difícil es, pero no importa, la respuesta no cambia. Bien, ¿y qué pasa si nada tiene sentido? No es útil pensar así. Bueno, entonces necesitamos un sentido. Pero ¿dónde hallarlo? Generalmente en la responsabilidad con uno y con los demás. La gente se hace esas preguntas en mis conferencias porque les pido que se las hagan y esa es la respuesta. ¿Qué tiene sentido? Bueno, la relación con mi padre tiene sentido. La relación con mi esposa, la relación con mi perro tiene sentido. Porque yo cuido a mi perro cuando me dedico a algo y hago sacrificios. Ese sacrificio también es un tema que desarrollo bastante en mis últimos 2 libros. Si es valioso, hará sacrificios para conseguirlo, y ese descubrimiento del sacrificio es lo que nos distingue como humanos. Es una de las principales diferencias que tenemos con los animales porque descubrimos que podemos postergar algo que valoramos en el presente para ganar otra cosa que valoraremos más en el futuro. Lo hemos exteriorizado de todo tipo de maneras por miles y miles de años antes de que la psicología lo detectara. Pero es un descubrimiento enorme. Puedo postergar una gratificación, de alguna manera, y obtener un beneficio en el futuro. Puedo compartir los animales que cacé y almacenarlos para comer más adelante como una forma de ganar reputación y de obtener favores de otras personas. Es un descubrimiento enorme. Sin Así dudas. que Sí, sin dudas. Entonces, cuando vuelvo a ponerlo en el contexto de lo que sucede hoy en día, quiero decirte cómo te veo yo. Yo te veo como alguien con un intenso deseo de ayudar a la gente a darle sentido y a lidiar con el mundo, tanto como intelectual y como psicólogo, obviamente, que trabaja con personas. Entonces, cuando te escucho hablar, ya sea sobre identidad o sobre guerra cultural o ya sea sobre el equilibrio necesario entre orden y caos, lo haces para explicar a la gente estas cuestiones, para que las apliquen en sus vidas y puedan avanzar. Para mí, la razón de que la identidad sea tan importante ahora para la gente, las nuevas generaciones parecieran usar como parte de su identidad un deseo puesto en sus propios derechos enfocado en lo que se les debe, y si pudieran cambiarlos por las responsabilidades que tienen, ahora sí obtendrían una afirmación de identidad que cambiaría su conducta, se arraigaría tanto que les daría sentido y propósito de los que hablabas hace un rato. Desde mi tú punto de puedes vista, gobernarte o dejar que lo haga un dictador cognitivo. La terapia conductual es colaboración empírica. Así que cuando tienes un paciente y te dices, bueno,
A ver, tal vez estarías de mejor humor si te levantaras a las 8 de la mañana todos los días en lugar de a las 2 o 3 de la tarde, según el día. Y luego dices, en realidad no sabemos si es cierto, probemos igual. Levantarnos a las 2 durante una semana y veamos qué pasa. Y luego podríamos probar a trazar una hora, semana a semana, y vamos viendo qué sucede. Y entonces estaríamos haciendo un experimento. Cambió tu vida para mejor y hasta puedes utilizar esa manera para evaluar tu pasado cuando sostuviste tus responsabilidades. Mejoró tu calidad de vida, aunque haya sido difícil, y la gente generalmente responde que sí. Derivamos cierta satisfacción de logros en el pasado y generalmente son proporcionales a su grado de dificultad. Y si no es así, estamos bastante cerca y tenemos variantes. Las personas más abiertas tienden a disfrutar desafíos muy creativos y los extrovertidos disfrutan de estar con otras personas. Los conscientes se enfocan en las obligaciones, pero eso no importa porque seguimos hablando de responsabilidad. Entonces, como, como yo lo veo, hay una creencia de que con esta colección de identidades que nos han enseñado a considerar categóricas, el bien debería distribuirse equitativamente entre esas categorías. Y para mí, como esas categorías no son funcionales, no puedes canjearlas, no producen ninguna relación ni resultado. Podrías decirme que esto es el producto del prejuicio y, bueno, sí, sin dudas hay algo de eso. Nadie, en su sano juicio, lo negaría. Pero eso no implica que no haya habilidad. El hecho de que existan prejuicios no significa que no haya habilidades. En la jerarquía en sí misma. Ujú. Mira, una vez me preguntaron en una charla en Google, un señor afroamericano me dijo, oye Tom, ¿piensas que para mí es más difícil lograr el éxito porque soy negro? Y le respondí casi con certeza, como desde el punto de vista de un banco de peces. Desde una perspectiva evolutiva, crecimos con personas que lucen como nosotros. Así que si perteneces a una minoría en cualquier parte, en cualquier país, entonces para mí es obvio que va a ser más difícil. Pero mi pregunta es, ¿y entonces? Tenemos opciones. Puedes quedarte quieto en esa injusticia, y no creo que nadie esté en desacuerdo, es injusto. O, Y hasta sí, contraproducente. Se concuerdo, supone sí. que queremos explotar a la gente de manera equitativa para nuestro beneficio, para decirlo de una manera directa. Por supuesto que hay muchos otros aspectos. Por eso pienso que hablas profundamente del resentimiento en más allá del orden, y esa idea me resuena por completo. Es como que vas a tener mil razones para resentirnos en la vida, sucederán millones de cosas inesperadas, pero no te sirve, no te sirve a ti, no le sirve a la sociedad, es la vía rápida hacia tu, quisiera poder decirlo mejor, seguro tú puedes hacerlo, hacia tu energía oscura, hacia tu rol del adversario que tan claramente definiste, en esencia, el diablo, que atrae a los adversarios. Mustafa dirige a los tiradores de Columbine y que representan esos roles arquetípicos. Puedes representar al héroe o al adversario. Si vas a caminar por la senda de la amargura, incluso teniendo todas las razones del mundo para estar amargado, la conciencia del lugar hacia donde te dirige ese camino debería darte tanto miedo que regresarías y dirías, aunque estoy en mi derecho, aunque todo el mundo va a decirme que es absolutamente lógico estar enojado, amargado, resentido, te va a llevar a un lugar de autocastigo horrible, así que no tiene sentido seguir en esa dirección. Sí, a menos que quieras la desolación y pérdida que conlleva. Sí, en ese capítulo hablo de no permitirte la arrogancia, la mentira o el resentimiento. Tal vez no en ese orden, pero ese es el capítulo. Sí, comienza con una discusión sobre por qué te resentirías. Tal vez la cultura está en tu contra y tú eres el blanco de fuerzas tiránicas fuera de tu control. Son arbitrarias. No le aportan nada a tus intereses, no del todo por lo menos. Y cuanto más, digamos, excéntrico eres, más tiránica será la cultura contigo. Y te quedas varado ahí. Y entonces la naturaleza conspira para destruirte todo el tiempo y lo hace a través del dolor, la ansiedad y el envejecimiento. Y entonces aparece la habilidad descontrolada y la oscuridad de tu propia psiquis. Y todos la enfrentamos, pero también encaramos los elementos positivos, los beneficios de la cultura, la belleza de la naturaleza. Y también está el glorioso espíritu de la humanidad.
Tienes razones para mentir, para estar resentido y ser arrogante, pero no es bueno a menos que quieras crear un infierno. Hablemos Y de eso. Tú me recomendaste leer Archipiélago Gulag. Tú fuiste el que me lo recomendó y me cambió profundamente la vida para mejor. Me ayudaste a desconfiar de mí mismo y eso fue una movida brillante. Porque dijiste, cuidado, cuando pensamos en la Alemania nazi, no te imagines a ti mismo escondido en el ático de Ana Frank. Imagínate siendo el soldado nazi, porque las posibilidades de que te percibas a ti mismo escondido como Ana son más, pero las probabilidades no coinciden. Así que pienso, wow, incluso si es un ejercicio mental para reconocer mi potencial para crear un infierno de silencio, de cobardía, no necesariamente me urge hacerlo, pero la verdad es que soy muy capaz de ser débil, soy capaz de quedar en silencio en un momento crítico, soy capaz de ser resentido y amargado. bueno, el silencio es un momento crítico. De seguro tú lo dijiste al principio de la charla. Creo... ah, no lo dijiste. Me contaste a mí sobre... O tal vez mencionaste no invitarme a tu show porque alguien me llamó misógino. Bueno, ese es un buen ejemplo. Eso fue como una especie de descarte. Quiero decir, no tengo nada en contra tuyo. Es obvio que pasaría algo así. Pero eso es justamente lo que da miedo, que sea tan fácil. He realizado visitas breves, muy breves, varias veces a una cárcel de máxima seguridad en Edmonton, Alberta, con un psicólogo muy excéntrico. Y allí conocí a un hombre que les había disparado a dos policías a sangre fría y a primera vista parecía, cuando lo vi por primera vez, un tipo común y corriente, inofensivo, no tenía un aspecto muy agradable, y otro de los criminales que conocí atacó a un tercero un par de semanas después, tenía la pierna destruida con un caño por soplón. Yo me imaginé haciéndolo, y fue muy impactante. Lo expliqué al comienzo de los mapas de significado, porque estaba teniendo impulsos violentos en ese momento también. Sentí curiosidad por esos impulsos y me imaginé haciéndolo. Y de verdad me imaginé haciéndolo. Y entonces pensé que podía hacerlo. Y entonces pensé que hasta sería posible, dadas ciertas condiciones, que yo hasta lo disfrutara. Y fue un impacto terrible para mí, fue una conmoción. Así que no sorprende que las personas no imaginen, no tengan este tipo de pensamientos, pero así fue como se me ocurrió la idea de que teníamos que aprender de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, seriamente, y nunca olvidar, ¿ok? No se puede recordar lo que no se comprende. ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿Qué recordamos? ¿El hecho de que todas esas personas fueron asesinadas? No. Se supone que debemos recordar que fue una revelación de la naturaleza genocida de la psiquis humana. Por eso, en parte, estoy tan impresionado, digamos, con la historia de Caín y Abel. Toqué el tema en mis conferencias sobre la Biblia y mis ensayos. Los primeros dos seres humanos, según la Biblia, según lo que se predica en nuestra cultura, para bien o mal, los dos primeros seres humanos hermanos, el adversario y el adversario arquetípico y el héroe justo, en el de ese libro tan fascinante, ese es el comienzo de la historia. Los sacrificios de Caín son rechazados por su padre. ¿Cómo lo interpretamos? Fácil. Una vez que conoces la clave, haces los sacrificios para tener un futuro mejor. ¿Y si no da resultado? A ver, pensemos, ¿sabes cómo es? Poner todo tu empeño y que no funcione. No ser valorado por quien eres. Fracasar. Tal vez fracasas habiendo dado lo mejor de ti. ¿Fuiste rechazado por Dios? Es como si Dios te rechazara. ¿No te da resentimiento? ¿Te amarga? ¿Te dan ganas de arruinar a los exitosos? ¿Quieres eso? ¿Te dan ganas de arruinar a otros que tuvieron éxito por rencor? ¿Te dan ganas de arruinar a otros que tuvieron éxito por rencor cósmico? La respuesta a esa pregunta es sí. Le levantas el dedo a Dios. Dices, voy a lastimar a quienes bendigas. Y no sorprende
Es cruel que los premios de la vida se repartan sin discriminar. Es cruel para todos, pero no sirve amargarse. Y no es como, yo no entiendo la tentación. Creo que una de las razones por las que me puse a sermonear con esto es porque hablo de mí mismo. No es que no me suba yo a ese bote de los condenados y perdidos. Muy bien. Es tan peligroso. Sí, entiendo que cuando te escuché Y yo lo una veo en la vez, guerra cultural. Veo este resentimiento. Le da color a esta idea de identidad, a este ataque a la meritocracia. Es un ataque al mérito mismo. Me dirás que eso no determina si es tiránica o no, es cierto, pero no solo es tiránica, y es importante distinguir correctamente. a ver, necesito agregar algo a eso porque creo que lo mencionaste tan bien en tu libro y la regla número uno, no denigrar las instituciones sociales o logros creativos. Ah, Al leer el título no entendía a qué se refería hasta que leí el capítulo. Y lo que es, en definitiva, y corrígeme si lo expreso mal, las instituciones culturales son el orden y la estabilidad. Y Son lo también, que diste, están estas identidades que te llegan ya listas, y gracias a Dios el matrimonio es una. Es decir, podemos criticar el matrimonio, está bien, pero ¿qué otro juego vamos a jugar? Intenta encontrar a intenta encontrar alguna por tu cuenta, tal vez lo logres, tal vez eres un adelantado como Picasso. Es posible que lo seas, y tal vez tengas derecho a realizar tu propio acuerdo. Tal vez tengas la fortaleza psicológica para crear tu propia institución social, pero no contaría con eso ni en sueños. Tienes suerte de que haya algo como un trabajo, o mejor aún, una carrera. Tienes suerte de que exista la amistad, el matrimonio, todas esas instituciones sociales. Ya sabes, y aún así, cuando las criticamos, Nietzsche plantea un interrogante. Creo que lo dice en el ocaso de los ídolos. Seas un líder o vayas en otra dirección, estés afuera dirigiéndote hacia otro lado. En cualquier caso, ¿eres rebelde? ¿Eres rebelde porque no encajas? ¿O eres rebelde porque podrías encajar, pero tienes una manera mejor? En esa categoría no hay mucha gente. Y la primera pregunta a conciencia sería, ¿cuál eres de los dos? Lo más probable es que seas el primero, no el segundo, porque significa que serías muy disciplinado, además de creativo, en esa dimensión. Tal vez seas tú y Dios, entonces necesitamos que seas un avatar del Salvador en esas circunstancias, y tal vez todos tengamos algo en nosotros. creo que es una gran cuestión, es una de las fundamentales que abordas, que es la necesidad de tener a ambos ah, y das un ejemplo en más allá del orden cuando dices, imaginemos una ciudad destruida, peligrosa, plagada de delitos. Quienes se sienten atraídos por ella se convierten en artistas, se mudan a esa ciudad y piensan, con un poco de esfuerzo este lugar podría estar bueno. Y luego se mudan y lo empiezan a poner mejor, entonces se instala la primera cafetería y aparecen los gentrificadores y se instalan las tiendas de cadenas comerciales y de a poco ese lugar ya no va con el estilo del artista y debe mudarse de ahí. Y yo pensé, Dios mío, como en la descripción de una ciudad y esto de que cuando la gente te escucha, esto es exactamente lo que quiero que entiendan. Lo que está ahí es una naturaleza de cosas. Y en lugar de acusar con el dedo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es una manera de reconocer lo predecible que es esta mierda y encontrar una manera de hallar tu propio sentido, de llevar tu propia carga, de enderezar los hombros como cuando vas por el camino empinado de la competencia jerárquica, haciéndolo tan bien que nadie puede ignorarte, pero asumiendo, ojo, querido artista, la hermosa contribución que has hecho es necesaria en un lugar y tiempo determinados, pero va a evolucionar, así que en lugar de enojarte porque el curso natural de las cosas es que hayas creado algo bello que atrae a las personas como la naturaleza de todo lo bello,
Reconócelo como una especie de cualidad de Juanito Manzanas y valora esa identidad de yo soy el artista, yo creo belleza, atraigo a la gente a mi belleza y probablemente de manera trascendental, y tú hablas de eso en más allá del orden, sobre la necesidad de belleza en tu vida y Capítulo 7, sí. lo que consideramos que es imposible de asignarle un precio, es siempre arte. Y entonces tenemos eso que va uniendo todo desde identidad hasta sentido y propósito y hasta la naturaleza cruel de las cosas. Esa descripción me capturó en el libro porque yo a la vez podría sentir la alegría del artista al descubrir y crear algo, pero también sentir su desilusión cuando la ciudad fue cambiando. En el libro incluso mencionas que no pueden pagar la renta y eso también es una crueldad. Eres el único que gestó este cambio y lo hizo de esta manera y resulta que con el tiempo no puedes costearlo y debes mudarte. Y ahora que puedes poner todo junto y volver a lo que decíamos, cuando me hiciste leer Archipiélago Gulag, vi que yo mismo tuve el impulso de creer que esto no es justo. Quería saber cómo lograr que el artista pudiera quedarse porque fue tan valioso su aporte. Y entonces uno se da cuenta de que el martillo es fundamental. Y ahí es donde todo empieza a darme miedo y donde empiezo a sentir que solemos extrapolar y mirar hacia el futuro. No sé si conoces a Thomas Sowell, dice Lo que los conozco. últimos 30 años se caracterizan por reemplazar lo que funciona por lo que suena bien y para mí eso es como una falla fundamental hoy en día que se vincula con tu idea sobre derechos versus responsabilidad. Sí, el capítulo sobre artistas. Los artistas son personas abiertas y la gente abierta vive mucho más allá del caos. Son buenos reconociendo patrones, tienen un coeficiente verbal alto. El reconocimiento de patrones se manifiesta solo en ocasiones en su tendencia artística, porque en el arte visual también tiene patrones, son patrones investigativos del mundo. Por eso son intuitivos con lo que ven, ven lo que va a suceder, viven en el límite, viven en la frontera, en todos lados hay fronteras. En todas las disciplinas hay fronteras, hay en las ciudades, y como decías, el artista es alguien que ve el potencial. Y así es como en un lugar destruido construyen belleza. Ese es su nicho. Y es un nicho evolucionario en sentido técnico. Hay 5 dimensiones de la personalidad y hay variantes en cada dimensión porque hay un nicho para cada lugar en la distribución. Y cada quien debe buscar su lugar en el mundo de acuerdo a su temperamento. En alguna medida puedes cambiar tu temperamento, aunque no es tan fácil, es bastante estable. Es mejor hallar tu lugar de pertenencia. Tu lugar, una persona abierta podría disgustarse si no es apreciada por las personalidades conservadoras, pero los conservadores tienen otro nicho. Son conscientes y obedientes. Si algo ya está funcionando, preferirás que los conservadores lo administren, Mm. porque son diligentes y eficientes y ordenados. Siguen el manual, son patriotas. Si funciona, dejémoslo así, hagamos que sea más eficiente. No cambiemos nada porque podría romperse. Pero necesitamos que se rompa. Y bien, esa es la discusión. Ese es el propósito de la libre expresión. Ese es mi parecer, que hay que buscar un equilibrio entre tradición y transformación. Y debemos respetar ambos valores. ¿Cómo sabemos que es necesario un cambio? No lo sabemos. Tenemos que discutirlo. Y para discutirlo con eficacia tenemos que ser capaces de conversar atravesando los límites de nuestra identidad. Y así podemos decidir si esto debe mantenerse o debería transformarse. ¿Por qué no Porque, podemos conversarlo hoy? bueno, lo hacemos bastante. No estoy tan seguro de que no podamos. Es decir, en parte podría ser que estamos conversando de otra manera, más de lo que nunca habíamos hecho, y hasta demasiado. No lo sé. Estas cuestiones superan mi capacidad de entendimiento. Todavía lucho con lo que hay en el centro de la guerra cultural, aunque creo que hay un componente patológico. Es una guerra de competencia. ¿A causa del resentimiento? Sí, eso es lo que parece. Como dije antes, yo entiendo el resentimiento. El resentimiento
El resentimiento es, debemos esforzarnos por no ser desdichados. Hay algo de injusto sobre esto. ¿Por qué no podemos ser felices siendo quienes somos? ¿Por qué nos castigan si no nos esforzamos? No lo sé, somos organismos tróficos de Neigin para mantener esta complejidad increíble ante un universo que se disipa, requiere de esfuerzo. Es el segundo principio de la termodinámica. Por eso creo que debemos esforzarnos. Bueno, ¿por qué el mundo se constituye así? Se me ocurre que hasta cierto punto es un paraíso infantil. ¿Podríamos ser valorados por quienes somos? Yo lo comprendo, pero no creo que funcione. No creo que sea así como son las cosas. No creo que las cosas funcionen así y no creo que sea probable que en el análisis final queramos que lo sean. No sé si alguien disfruta de un premio no merecido. ¿Sabes? Se siente muy extraño, ¿verdad? Ser premiados por algo que no hicimos. Y sí, me obsesiona la idea de la física del ser humano, que hay ciertas cosas que son verdaderas, que nuestro cerebro está hecho de algoritmos que nos van a empujar a esforzarnos, que nos van a alejar de la entropía, ¿sabes? En parte tienes que arriesgarte para salir y obtener comida, para proveer a tu familia y mantenerlos seguros, y tiene sentido que tengamos ese empuje dentro de nosotros. También me parece que tenemos un impulso innato hacia el progreso y que nunca seremos felices si de cierta forma no Bueno, avanzamos, no creo que mejoramos. técnicamente es correcto, ¿sabes? En mapas de sentidos en particular, doy un argumento neuropsicológico de ello, basado mayormente en el trabajo de Jeffrey Gray, a quien considero el neuropsicólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y él basó muchas de sus ideas en Norbert Wiener, un teórico de la cibernética que fue esencial en el desarrollo de la inteligencia artificial. Estas ideas tienen ¿cómo se dice? Un origen académico. Am, eh, estelar y una emoción positiva. Gray lo desarrolló mejor que cualquier otro. La emoción positiva que nos sostiene se experimenta en relación a una meta no cumplida. Es la esperanza la que nos impulsa. Queremos algo y si nos encontramos yendo camino a ello, entonces nos aferramos a la emoción positiva que nos está sosteniendo. No es el logro nos sacia, el logro apaga el sistema que se estuvo esforzando para lograr ese objeto específico querido. Si tienes hambre y comes, ya no tienes más hambre. Ahora, eso es bueno porque se fue el hambre, pero todo el marco desaparece. Ya no puedes esforzarte dentro de ese marco y necesitas uno nuevo para impulsarte. Y técnicamente, esto está bien establecido hasta donde yo sé. Incluso conocemos las drogas que la gente toma, cocaína, también las anfetaminas, las que son fuentes poderosas de emociones positivas, que activan el sistema que regula nuestra respuesta emocional para evidenciar que nos movemos hacia nuestra meta. La cocaína, por ejemplo, es una droga estimulante. Nos hace sentir que las cosas valen la pena porque se apropia del sistema que indica que las cosas valen la pena. Y esto es profundo. Este tema del esfuerzo se encuentra profundamente arraigado en nuestra biología, Mm, por razones obvias. Te ocupas muy bien de eso en Más allá del orden, y esta es una de las cosas que esto en especial se encuentra en muchas de las reglas que mencionas, pero esta idea de que hay un viento evolutivo que empuja, la verdad es que existen razones por las que hay historias que tienen los mismos elementos, y me gustaría am, darle un cierre con la siguiente pregunta. Creo Puedo que darte un ejemplo de ello. Existe una parte del cerebro llamada hipotálamo que es muy, muy antigua. La compartimos con casi todos los animales que tienen un sistema nervioso. Está por encima de la médula espinal. Es muy antiguo evolutivamente y la mitad de él maneja las motivaciones fundamentales. Maneja el hambre, por ejemplo. Si tienes hambre, consideras la posibilidad de algo que saciará tu apetito, un sándwich de mantequilla de maní, y eres feliz cuando vas hacia la cocina. Y quizás luego tienes sed y el hipotálamo actúa. Y luego tal vez necesitas usar el baño o tienes mucho calor y el hipotálamo se hace presente con pequeños marcos motivacionales. Y luego las emociones modulan los movimientos hacia la meta que establecieron esas motivaciones fundamentales. Pero esa es la mitad del hipotálamo.
La otra mitad es el origen del sistema dopaminérgico, que media el esfuerzo exploratorio y la emoción positiva, y la forma que nuestro cerebro se estructura por debajo del neocórtex es mucho más antigua que eso. La posición base es que si estás saciado en todas las dimensiones importantes, te vuelves curioso y exploras. ¿Pero por qué? Bueno, porque podrías encontrar nuevos recursos que pueden usarse para saciar esas, esas motivaciones fundamentales en el futuro. Ese impulso heroico hacia lo desconocido es totalmente arcaico y luego es regulado por el miedo y el dolor, ¿sabes? Vas hacia lo desconocido y bueno, no quieres morir. Si te llegas a lastimar, experimentas dolor y tú quieres evitar el dolor, entonces sientes ansiedad. Es un sistema fundamental y se ve reflejado en nuestras narrativas. Es por ello que, hasta donde entiendo, un dragón acumula tesoros en todas partes. El dragón es una mezcla de estímulos predatorios y fuego, que es una fuerza destructiva pero muy poderosa. El dragón es algo predatorio, una entidad destructiva. Puedes decir, bueno, pero es real, y te diría, bueno, pero es una categoría importante. Es como hablar de leones, aves rapaces y lagartos, digamos. Hace 60 millones de años, cuando todavía vivíamos en árboles, la idea de que existe un metapredador es genial. Un metapredador es lo que tienen en común todos los predadores. Es el dragón. Bueno, ¿qué debes hacer con el dragón? Bueno, evitarlo, esa es una respuesta. Otra respuesta es quemarlo para que no queden dragones bebés. Otra respuesta mucho más sofisticada es, bueno, confróntalo. Puedes alimentar a tu familia con el cuerpo del dragón y sus tesoros. Y esto puede volverse cada vez más y más abstracto. Haces un gran trabajo contando la historia de Tiamat, Marduk, todos ellos, de tal forma que lo basas en el contexto histórico real y cuando hablas de matar al dragón, luego puedes construir a partir de él, hablas Con sus de... partes. Exacto, y yo Sí, es pensé, increíble. bueno, es interesante, pero luego dijiste, no, 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 realmente solían construir, ya sabes, las entradas a sus cuevas y así a partir de los huesos de los animales que mataban. Y pensé, Dios mío, cuando pones la historia en contexto y le dices a la tribu algo que ya hacen, pero los estás elevando y tú dices, miren, el gran héroe va y mata al más peligroso de los más peligrosos predadores y con eso no solo creamos nuestro hogar, creamos el cielo y la tierra. Y pensé, wow, realmente tú voy a ver, Es por ello que el cristianismo, que ha llevado al mito del héroe en una dirección totalmente sofisticada, Cristo vence al peor de todos los posibles dragones, y ese es el adversario, es el mal dentro del corazón humano. Se ha vuelto completamente psicológico en este punto. Estamos espiritualizados en vez de tener un monstruo externo. Esa es la amenaza y no cometemos un error. Los monstruos externos son amenazantes, pero están los monstruos externos en otras tribus también. Bueno, ellos también son amenazantes y podemos demonizar al miembro de otra tribu con mucha facilidad. Pero si pensamos un nivel más arriba, nos damos cuenta de que lo más peligroso de todo es el mal que ronda el corazón humano en el individuo. Y por ello tenemos la batalla, por ejemplo, entre Cristo y Satanás. Eso es lo que significa. No es todo lo que significa, pero eso significa. Entonces, cuando te preguntas a ti mismo, puedes hacerte esta pregunta muy seriamente. Si estuvieras pensando en la acción más moral posible, ¿esa no sería la restricción voluntaria del mal que tú mismo podrías hacer? ¿Y eso no significaría enfrentar el mal humano real como se manifiesta dentro tuyo? ¿Y eso no significaría obtener la victoria sobre eso? Y podrías decir, bueno, ¿es una historia divina? Bueno, es la... No puedo decir cuál es la relación entre la psiquis humana y el mundo como tal, pero no hay una historia más profunda que esa. Y no puede ver cómo no sería verdad. Y podrás decir, bueno, no es verdad para mí, pero bueno, ¿tú no tienes conciencia? ¿No te molesta? Y luego, ¿puedes controlarlo?
La respuesta a eso es inevitablemente no. Te llama a hacerte cargo. ¿Y por qué? Bueno, porque te has desviado del ideal. ¿El ideal de quién? Un ideal que se hace conocer dentro tuyo en tanto aparece una objeción. Te despiertas a las 3 de la mañana y te torturas por las iniquidades. Y podrás pensar, bueno, podría simplemente callarlo, soy yo después de todo, pero no lo puedes callar. No eres nada comparado con tu conciencia. Ahora, es extraño porque puedes ignorarla, no puedes vivir de acuerdo a lo que dice, pero tampoco va a dejarte tranquilo. Jordan, ¿le pediste a la persona de The Times en el artículo completo o en la grabación completa, la cual escuché, dijiste, oye, no se enfoquen en mi enfermedad aquí, enfóquense eh, en por qué las personas resuenan con mi mensaje? Y ella, por supuesto, no lo hizo. Pero Nadie lo hace. al menos me Es, da una posibilidad, es voy a tan tomarla ahora interesante, mismo. es tan Sí, interesante verlo así, es tan interesante porque, sabes, el único momento en el que el tema se aborda es por los medios dominantes. Por Dios, es horrible, es un cliché horrible, pero generalmente se desestima y se suele decir, bueno, parece que a él le atraen los jóvenes con problemas. Bueno, primero que nada, eso no es tan malo, ¿o sí? Quiero decir, hipotéticamente, la feminista más apasionada principalmente busca ayudar a hombres jóvenes con problemas para que no sufran tanto, pero se desestima de una manera medio cínica. El cinismo es también la incredulidad de que posiblemente sea algo serio, un proyecto serio. Bueno, yo creo que es un proyecto serio. ¿por qué crees Es que muy resuena serio. contigo? Creo que es porque quién sabe la respuesta final de las cosas, ¿verdad? Pero yo tomé lo que aprendí sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial seriamente. Pienso, wow, podemos ser muy malos. Debemos hacer algo al respecto. Eso fue inaceptable. Bueno, ¿lo fue o no? ¿Y qué tan inaceptable fue? ¿Fue tan inaceptable como para cambiar tu vida? Mejor que lo sea, si no quieres que vuelva a ocurrir. Y no es que la próxima vez que ocurra hará que lo anterior parezca una tontería. Somos mucho más poderosos de lo que éramos. Sabes, cuando llegamos a ese punto, es algo de lo que habló Jung en un especial hacia el final de su vida. Nos volvemos tan poderosos que cada individuo es una fuerza casi inimaginable de poder destructivo si deciden serlo. Y esa hará que ese poder va a continuar creciendo. Y lo que significa es que el grado en el cual cada uno mantenga la compostura será algo sobre lo que el mundo dependerá cada vez más para poder mantenerse. Voy a agregar algo al por qué creo que las personas resuenan tanto contigo. En el libro alientas a la gente a pensar desde una perspectiva evolutiva que me parece que es muy importante. Creo que lo que le ofreces a las personas es que todos luchamos contra nuestros demonios internos y tú permites que vean que eso es una tarea heroica, quizás la tarea heroica más importante, conquistar el interior de uno mismo. Y luego, volviendo al comienzo, la identidad es una función de la conducta, y esto ayuda a la gente a identificarse como héroe, realizando conductas relativamente claras como limpiar la habitación o, como dice tu nuevo libro, hacer que un área se vea hermosa, negarse a caer en el resentimiento, apuntar a solo una cosa que es una de mis partes favoritas de todo el libro y ver qué tan extraordinariamente bueno puede ser en eso. Cuando Y pienso eso en está algo. bueno, tienes que apuntar a algo. De otra forma, tu vida no tendría sentido. ¿A qué deberías apuntar? Bueno, no lo sé. Bueno, elige algo. Elige algo. Apunta a eso. Mientras intentas hacerlo, serás más sabio. Luego, tu objetivo puede cambiar, y está bien, pero al menos cambiará de manera informada. Es como disciplinarse en una sola dimensión. Mira lo que ocurre. Bueno, eso es fascinante. Y creo que es algo que está disponible para todos. Puedes hacerlo. No debería decir esto porque no lo creo. Creo que puedes encontrarte en una situación que es tan extrema que no hay escapatoria. Pero eso no importa porque todavía hay. El mito del héroe puede. Lo mejor que tenemos puede no funcionar siempre, pero sigue siendo lo mejor que tenemos.
Y el hecho de que puede no funcionar no significa que debamos desecharlo. Sigue siendo lo mejor que tenemos. Es decir, todos morimos y fallamos de alguna manera. El hecho de que una sinfonía termine no significa que no valió la pena escucharla. Sí, cuando lo pones en un contexto evolutivo y reconoces que las personas están obligadas por la biología a esforzarse, están obligadas a progresar, están obligadas por la biología a ser valientes, que van a ser premiadas neuroquímicamente por ser valientes, que van a ser castigadas neuroquímicamente por ser cobardes. Y Sí, y bueno, ah, piensa sobre, ya sabes, lo importante sobre esta explicación biológica es que fuimos seres sociales por tanto tiempo, fuimos seres sociales por tanto tiempo que nuestra naturaleza social está programada en nuestra biología. Entonces, serás castigado si no eres útil para otras personas, sí, por tu conciencia, porque eres una criatura social. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser? Esta es otra pregunta que comienza a bordear lo religioso. ¿Cómo luce la persona más útil de todas? Bueno, ¿a quién esperan conocer todos? Se trata de una pregunta genuina. Es que ese es el ideal. El ideal es la persona que todos esperamos conocer. Es Cristo en la cultura cristiana, psicológicamente hablando, independientemente de la religión. Entonces, supongo que es la idea esencial del arquetipo desde la perspectiva de la unión. Tenemos la imagen de un ideal y dado que es el ideal último, tiene un elemento religioso, es persuasivo. Es un juez. ¿Y por qué un juez? Bueno, si no cumples con el ideal, tu conciencia te castiga. Es un juez, pero misericordioso. ¿Pero por qué? Porque si actúas como el ideal, entonces tu vida mejora. Bueno, y me hice la pregunta, ¿cuál es la relación entre estas imágenes de la psiquis y la realidad? No sé la respuesta a eso. No sé dónde ¿Dónde es que el arquetipo se vuelve realidad? En cierto punto depende de cómo defines la realidad. Y ya sabes, esto es, a las personas no les gusta esa afirmación. Pero cuando haces preguntas que son lo suficientemente profundas, comienzas a querer saber qué quiere decir verdadero, por ejemplo, qué quiere decir real, porque las preguntas que te haces se vuelven tan profundas que son similares a qué es real y qué es verdadero. Sabes, sí, piénsalo de esta forma. La realidad es a lo que nos adaptamos. Por definición, es razonable. Si eres darwiniano, debes decir que hasta ahí es donde puedes llegar. La realidad es lo que te da forma. No hay otra manera de entender mejor a la realidad. Bueno, cuando te haces una imagen de la realidad objetiva, no es lo mismo. Es una imagen distinta, y no es obvio cuál será la opción vencedora. Ahora, el mito del héroe me parece que es un artefacto evolutivo. Esto significa que para los seres humanos, esa imagen del héroe es el camino hacia la adaptación óptima. ¿Ello refleja la realidad? Bueno, sí, siempre que la realidad haya seleccionado eso. Bueno, significa que la realidad es una historia porque el mito del héroe es una historia, o al menos es una de las cosas que es. ¿Significa que la realidad tiene un aspecto narrativo? Bueno, lo tiene siempre que actuemos. ¿Significa que la realidad es en definitiva una historia? Bueno, no lo sé. Pero la respuesta no es un no claro. cierto. Leyendo el libro Más allá del orden, llegué a una parte que me hizo pensar, esto va a ser el nuevo campo de batalla donde Jordan estará peleando. Qué bien. ¿Tienes, puedes llegar a saber qué partes del libro harán que la gente reaccione? No. Es decir, no sabía que el tema de la langosta en el último libro iba a ser tan ridiculizado. A ver, yo pensé que era muy interesante. Me dije, por Dios, la serotonina participa en la dominación entre langostas y personas. ¡Qué antiguo! ¡Qué extraordinario! Pero
Bueno, se disparó en miles de direcciones, ¿sabes? Y la gente se burló de la idea y pienso, puedes reírte de 350 millones de años de historia evolutiva si quieres. Pueden tomar el constructivismo social y enfrentarlo a 350 millones de años de historia evolutiva. Que tengas suerte. No pensé que iba a ser... Y sabes, la idea que intentaba transmitir era que como las langostas tenían jerarquías, esa jerarquía es la fuente de todo valor moral. Sabes, trataba de transmitir que las jerarquías son tan inevitables que pueden verse sistemas nerviosos adaptándose a ellas casi en todos los niveles de animales. ¿Y por qué? Bueno, porque algunas cosas son valiosas. Y dentro de cualquier dominio de valor, algunas cosas son más valiosas que otras cosas. Y obtienes una jerarquía. No hay manera de evitarla. Siempre que necesites algo, siempre que haya escasez, la jerarquía es inevitable. A Sí, nadie le como... importa cuántas lapiceras Bic tengas, y es porque no son escasas. No puedes lograr un estatus porque tienes 200 lapiceras, pero ni bien hay escasez existe la jerarquía. Y siempre hay escasez de una forma u otra. No importa lo rico que seas, ¿sabes? Si eres, aunque tengas 100 millones de dólares, las pinturas de Picasso son escasas. Sí, la presión contra la langosta creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, no entiendo por qué la gente busca razones para no escuchar a alguien. Para mí, la mayoría que está en tu contra por ese motivo no quería que tuvieras razón o que fueras escuchado, así que atacaron algo que creyeron que podían afectar y tirar abajo. Y Pero lo segundo, entiendo, yo lo entiendo. Es obvia la razón por la que la gente busca razones para no escuchar a alguien. Me pregunto a cuántas personas puedes llegar a escuchar. Hay 9.000 millones en total, ¿sabes? Así que debes no escuchar a la mayoría de ellas, entonces creerás cualquier excusa. Y a veces no es tan bueno, ¿sabes? Porque tienes un sesgo que te predispone en contra de una postura que en realidad necesitas. Eso es un problema. Pero el fenómeno mismo, ese que, bueno, que tú has mencionado, disculpa que lo vuelvo a por traer, favor. pero es pertinente y relevante. Alguien dijo algo negativo hacia mi persona y es parte de tu equipo. Y bueno, tú tienes muchas opciones de invitados. Tú buscas un no. Siempre buscas un no, porque solo puedes decir sí a un número limitado de cosas. Esa es otra razón que tenemos para ser muy cuidadosos sobre nuestros prejuicios, porque los necesitamos, ¿sabes? No me refiero al prejuicio en un sentido social obviamente inapropiado, pero, por favor, tenemos que protegernos de la información excesiva. Tenemos una capacidad limitada de procesamiento. Ujú, sin dudas. Lo que no Y entiendo, igual, no entiendo realmente, y me está matando ahora, creo, puede que hasta sea en forma literal. No entiendo por qué soy tan controversial. No lo puedo entender. Es muy angustiante para mí. ¿quieres que intente hacerlo? Claro, buena metáfora. Bueno, mi instinto sobre por qué un cierto tipo de persona responde de forma negativa cuando dices algo es que la gente es una página en blanco y todos tenemos la responsabilidad colectiva de asegurarnos de que todos quedemos iguales y luego tú dices que algunas personas son mejores en algo que otras y suena o se siente moralista. Y Lo sí, es. sin Es dudas, pero moralista. cuando tienes un punto de vista colectivista y crees que todos deberían tener resultados iguales, que de hecho creo que todos, incluido tú, debe decir ojalá, ¿verdad? Eso sería increíble. Si todos pudiéramos vivir en verdadera armonía sin que eso violara los principios del animal humano, por ello siempre digo que debemos recordar que esta es una experiencia biológica. Pero tú dices cosas que quiebran el deseo profundamente compasivo de alguien que quiere ayudar a todos, como el dicho, no dejar a nadie atrás. Y cuando insistes solo en tu propia vida, solo voy a decir aquello que es cierto y sin dudas no voy a dejar que alguien me fuerce a decir algo que no creo que sea verdad. Y ahora con esto, y por cierto, todo esto, lo cual es el punto clave, creo que debes entender, que estás luchando con un nivel de intensidad que
tiene sentido cuando conocen tu obsesión con lo que ocurrió durante el siglo XX, el archipiélago Gulag y lo que sucedió ahí. Sin dudas, la Alemania nazi, Mao en China, la cantidad de personas que han sido asesinadas en estos, podría decirse, experimentos sociales. Tú tienes este deseo profundo de que la gente llegue a entender que las jerarquías son reales, no hay forma de escapar. No todos son tan buenos como el resto en las cosas. Y, por cierto, debes soportar la responsabilidad. Y ahí es donde las personas, y es solo para ellos, no puedo, y antes de decir lo que piensan, voy a reiterar que has cambiado mi vida para siempre y para mejor. Siempre voy a estar agradecido por las cosas que continúas aportándole al mundo y te extrañé muchísimo como líder intelectual durante el 2020, el peor de los años para no tener a Jordan Peterson, no me gustó para nada. Pero lo que ellos piensan es que eres cruel solo por el hecho de serlo, que no estás tratando de hacerlos ver. No puedes pretender que la realidad no es realidad. Si pretendemos que el dragón no está, no significa que el dragón se haya ido. El dragón se hace más fuerte y es más probable que te devore a ti y a tu familia. Sí, y Entonces, te vuelves pero, más pequeño. pero no lo ven. Y por ello, cuando veo que las personas te atacan, pienso, por favor, ¿cuántas veces tiene que decir que se trata de un balance entre el orden y el caos? Que necesitas ambas cosas, que tienes que mostrar responsabilidad porque eso es lo que demanda la realidad, que estás dentro de un contexto evolutivo, que existen cosas como las jerarquías que jugarán un papel de, desde el Comienzo. comienzo. Exacto. Todo. Entonces, puedes no querer sentirte mal cuando entras a una habitación y eres peor en algo que el resto de la gente, pero lo harás. Puedes no querer sentirte mal cuando te rechacen, pero lo harás. Puedes no querer sentirte mal porque no haces nada y estás todo el día en tu casa descansando, pero lo harás. Y tú has estudiado la naturaleza humana lo suficiente para decir, oye, existen ciertas verdades, ya nos has dado 24 de las, no me acuerdo cuántas había originalmente en el artículo principal, 49, 42. y 42, bueno, Y tenemos se extiende a 24. la vida del universo y todo. Eso es todo Es tuyo. el número del doctor Hofstadter. Entonces, por Dios, es perfecto, de hecho. Ah, es algo totalmente increíble cuando te liberas de la ideología y ahí es donde, de nuevo, esta es una de las reglas de Más allá del orden. No ser presa de la ideología. Pensé que ibas a llegar a este punto cuando hablaste de la identidad. Pensé que ibas a decir que la identidad se volvió patológica porque se convirtió, porque fue simplificada. Tú hablas de esto en Más allá del orden. Una vez que simplificas algo, y así es como un ideólogo te atrapa, lo simplifican, lo hacen fácilmente entendible, se vuelve claro quién está y quién no. Puedes premiar o castigar con eso en mente. La gente se agarra de esos pedazos de identidad que no fueron negociados y que no necesariamente aportan valor al mundo en general. Estos crearán una discordancia en su propia vida porque tienen toda esta Pero subestructura que no tienen menospre... valores negociables. ¿Entiendes lo que digo? No estoy diciendo que tu raza, supongo, es un valor, pero no es un valor negociable. Con el género y el sexo ocurre lo mismo. Es como, creo que en parte porque no hay escasez. Es que, sabes, tenemos suficiente gente blanca. Ser blanco no te compra nada. Y lo que estoy diciendo no me agrada. Eso es lo que creo que la gente no ve. Creo que es por esto que la gente se opone. No reconocen que no lo dices para... No es que lo estés disfrutando. Quieres que la gente sea feliz y siempre me confunde tanto. Jordan, no sé por qué sigue siendo tan vulnerable y abierto después de lo de The Times. Pienso, pero qué mierda. Sonabas tan amable, abierto, compasivo, luego de cuánto, 4 años de tener un porcentaje del mundo difamándote sin parar. Y sin dudas tienes personas que te alientan, probablemente más gente que te alienta de la que no, pero sigues siendo vulnerable y eso me parece increíble. Pero el hecho de que no reconocen que estás intentando ayudar, lo entendería si dijeran, oye, mira, no estoy de acuerdo con Jordan Sí, sobre esto. quizás sí lo reconocen. Sabes, hay mucho cinismo en lo que es la ayuda. No puedo entender por qué serías cínico con la ayuda, salvo que no fueras tan... que no te alegre tanto la idea de ayudar. Ya sabes, como a todos estos deplorables que estoy ayudando, estos jóvenes enojados. Ellos no merecen ningún tipo de ayuda. Bueno, yo no pienso así. No conozco a nadie que no merezca ser ayudado. Sabes, hay una idea en el Nuevo Testamento sobre el deber de amar a tus enemigos. Pienso,
¿Por qué deberías hacerlo? Bueno, sería mejor si ellos no fueran tus enemigos. Y su sufrimiento innecesario no ayuda, no sirve de ayuda. No es que tú no, ya sabes, cualquier persona sensata, quien sea humano, es responsable por sentir placer en la venganza o incluso, pero cuando las personas persiguen, los periodistas que iban tras de mí, yo no siento ningún placer. No me siento relajado en mi casa y froto mis manos mientras pienso, ahora tienes lo que te mereces. Sí creo que a veces tienes lo que te mereces, pero lo veo más como estar mirando a alguien en la carretera. Ya sabes, están en la carretera y al darse vuelta un camión los atropella. En ese caso, bueno, estabas en la carretera y había un camión. Tuviste lo que te merecías porque estabas en el camino y había un camión, pero nada de eso es placentero. No veo que resulte útil. ¿Qué quieres que la gente se lleve de más allá del orden? Está extraordinariamente bien pensado, está muy, muy bien ejecutado. Cada oración sienta la base para la siguiente. No recomendaría, no sé si lo piensas distinto, pero recomendaría que la gente lo leyera en orden. Literalmente se plantea un caso de forma muy cuidadosa que en su totalidad te deja sin Creo que aliento puedes por su leerlo en consejo. cualquier orden. Creo que puedes leerlo en cualquier orden. Quizás estaría mejor leerlo en orden, pero creo que si lees el segundo primero, entonces teñirás la visión del primero. Me refiero a las reglas. Tienes razón, leer 12 reglas para vivir y más La allá del orden, el orden no importa, son el ¿te yin y el referías yang. a las reglas Las reglas mismas? mismas, sí, a eso me Sí. refiero. De otra Así forma que, no podría ser un libro. Es decir, lo que tiene escribir un libro es que te encuentras fuera de tiempo y espacio con respecto al libro, porque el capítulo 1 viene antes que el 12, pero no es así cuando lo escribes. Puedes volver y modificar el capítulo 1 a causa del capítulo 12. Si traté de que hubiera cohesión para formar el libro, sabes, cada parte se apoya en la siguiente. Eso sería como el elemento musical del libro, los temas recurrentes. Me alegra que te gustará. Mira, yo no sé, no puedo evaluarlo. Espero que realmente sea del mismo nivel y calidad que el primero, y tampoco ahora estoy diciendo algo sobre el nivel y la calidad del primer libro, solo digo que es lo mejor que pude hacer, y escribí el segundo bajo una coerción increíble. sí. Así que no puedo decir si fue, ya sabes, si fue una tortura. Bueno, si fue una tortura, no tengo dudas al respecto, pero no sé cómo impactó en el libro igual. ¿Que Es quiero que difícil la decir qué gente habría saque de sido. él? Bueno, espero que lo encuentren útil de la misma forma que les resultó útil el primero. Y Estoy cómo ordenar su avergonzado. vida. El libro en realidad me lastima. De hecho, podría decir que ambos me lastiman porque me avergüenza, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué quieres decir? Y son libros sobre la vida y mi vida. Estoy lastimado, soy una persona destruida de muchas formas y no siento merecerlo. ¿Que no mereces qué? Oh, tantas cosas. Espero que lo encuentren útil, ¿sabes? Espero que alivie algún sufrimiento innecesario. Esa es mi meta. Así es Y como leo tus libros y todas las cosas que tú publicas. Las personas que deben escribir el manual de instrucciones son aquellas que han luchado y en tu sufrimiento has sido capaz de descifrar información útil, que es la regla con la cual juzgo el valor de un libro, sin dudas. La razón por la que se amontonan en tus conferencias y compran tus libros es que has escrito en estos tiempos el único manual de la vida más coherente y útil, y punto, nada más. Por ello, el miedo, la fragilidad que sientes, la angustia que tienes, se traducen a algo útil que no podría haber sido escrito por alguien que no haya pasado por lo que tú pasaste.
Bueno, me gustaría creer que eso es cierto. Sabes, hay bastante más autojustificación de la que me gustaría, pero el otro día pensaba que haría esto también, y yo iba a tener que grabar un anuncio para el libro porque sale a la venta el martes, y pensé que el mejor anuncio sería simplemente agradecer por toda la atención que me dan. Soy muy afortunado en ese aspecto. Recibo cartas de la gente todo el tiempo, donde abren su corazón, y es muy importante, ¿sabes? De cierta forma, estoy desconcertado, digamos, por todo el trabajo, bastante roto. ¿En general o solo en este momento? No sé, creo que en general. Amigo, bueno, diré esto siendo alguien que fue marcado por tu obra y lo que quiero que reconozcas en mí, como me imagino que innumerables personas han querido que vieras en ellos, más que buenos deseos, es que puse en práctica las cosas que enseñas y he logrado que mi vida fuera mejor y que la vida de quienes me rodean fuera mejor. Y amigo, me parte el corazón verte atravesar lo, lo que estás atravesando ahora y sin dudas lo entiendo. Ah, y no te conozco lo suficiente como para ofrecerte un consuelo más cercano, por decirlo de alguna forma, así que solo diré que lo que haces importa probablemente más de lo que crees, sin dudas tanto como piensas que lo hace. Y yo no pude conocerte durante el 2020 y empecé a conectarme con personas que nos conocen a ambos preguntando por ti, porque creo que el mundo necesita el conocimiento único que tú tienes al provenir de un contexto de mitología y entendimiento que está fuertemente arraigado en el psiquismo humano desde una perspectiva marcada por la evolución. Y nadie lo está uniendo de la manera en que lo estás haciendo y el hecho de que has sido ya sabes, realmente espero, son pocos en comparación con las personas que te apoyan, pero wow, yo sí que no podría soportar toda la mierda que vienes aguantando. Y el hecho de, creo que los individuos, la única forma de abordar un problema sistémico es ponerse a lidiar con los individuos y luego desde ahí se replicará en la sociedad. Y el hecho de que ese es tu enfoque, me hace decir a la gente que necesitamos a Jordan Peterson ahora. Y por eso te agradezco tanto que hayas vuelto. Y yo sé que el libro será muy exitoso Bueno, me porque alegra que te guste, me alegra que te guste, porque como dije, es muy difícil para mí evaluarlo. Ya sabes, a veces, bueno, yo experimento todas y cada una de las sensaciones posibles, ¿sabes? A veces lo leo y pienso, eso terminó siendo bastante bueno. Y a veces pienso, por Dios, esto ya lo dije como 50 veces. Y sí, a veces me disperso mucho. No puedo. Es algo que ocurre. Ocurre cuando escribes un libro, te vuelves tan... Porque cuando lees el libro de otra persona, puedes decir de cierta forma si las ideas son originales, por lo menos en lo que te concierne. Bueno, yo no puedo porque estas son mis ideas. Bueno, no todas ellas, sin dudas, pero son ideas con las que al menos me familiarizo, y no puedo decir hasta qué punto es original. Para nada. Entonces, también supongo que estoy un poco ansioso por el lanzamiento de cierta forma, porque me puse un estándar muy alto para el segundo. ¿Sabes? Porque el primer libro fue extremadamente popular. Creo que alcanzó las 6 millones de copias en todos los idiomas en los que se publicó. Y es imposible, eso nunca pasa, ¿verdad? Es sin dudas como ganar la lotería. Es posiblemente menos probable que ganar la lotería. De hecho, estoy casi seguro de que es menos probable que ganar la lotería. Y pensar en hacerlo 2 veces, bueno, es muy ocurre, pero es muy poco probable. Como sea, todo va a suceder y luego, ya sabes, me encuentro en un lugar distinto del que estaba con el primer libro. Esto esto va a ser comparado con todos mis avatares electrónicos que están ocupados trabajando por el mundo.
Creo que hay más de mí afuera que dentro de mí mismo. Aunque suene extraño, ese es otro fenómeno que todavía no puedo llegar a entender del todo. ¿Sabes? El poder de YouTube. Por Dios, qué gran tecnología. Ja, cuando subí los primeros videos, bueno, me estaba molestando una ley en particular por un montón de razones y algunas de ellas ya las hablamos. Hablé con mi esposa y mi hijo de manera casual. Les dije, bueno, voy a hacer estos videos y ver qué pasa. Y fueron mis últimas palabras. Sí, claro que sí, mira, nos resuena, nos continuará resonando. Tienes la extraordinaria habilidad de traducir lo que la gente siente en acciones que necesitan realizar para salir de ahí. No es por error que eres un psicólogo con mucha práctica clínica y que ha podido replicar lo que hacía personalmente para la multitud. Es extraordinario y creo que realmente tuvo un impacto en la sociedad. Mi Me encanta la fantasía clínica. es... Fue un gran trabajo. ¿Sabes? Realmente me gustaba. No había nada mejor que las conversaciones intensas sobre cómo mejorar las cosas cuando ambas partes de la conversación están totalmente comprometidas. Es tan divertido producir una mejora incremental, a veces más que incremental, ¿sabes? Colaborativa. No hay nada mejor que eso. Me encanta hacer el tour de conferencias, porque es lo mismo a mayor escala. Hablé con Dave Rubin sobre eso esta semana porque él estuvo en el tour y resultó ser fue tan perfecto poder hablar con la gente sobre mejorar las cosas y tener a todos, al menos en ese momento, totalmente de acuerdo con la idea. No se podía pedir nada más. Fue genial. Y tener el apoyo que tuve de la gente me asombra, ¿sabes? Creo que incluso es traumático tener tanto apoyo. Qué interesante, ¿por qué traumático? No es fácil saber qué hacer con, ya sabes, la ovación de 1 millón de personas. Es arrollador, es peligroso. ¿Peligroso porque puede Bueno, penetrar en tu identidad es o probable que esto no sea directamente relevante, pero no lo sé. ¿Sabes? Pensé mucho sobre Hitler. ¿Fue su arrogancia o su humildad lo que lo llevó a ser el supuesto salvador de Alemania? Tenía millones de personas alentándolo. ¿Cómo podías pensar que no tenías razón? ¿Cómo ibas a pensar que no tenías razón? Entonces eso es peligroso. ¿Sabes? No creo haberme beneficiado injustamente. No soy una persona hedonista. Mi estilo de vida no ha cambiado, pero igual es muy difícil. Verás, también creo, estas son cosas que no sé bien qué pensar, ¿sabes? Esto de lo que hablo. Si eres una estrella de cine, tienes fanáticos, ya sabes, por tus papeles, pero yo no tengo un papel, y si lo tengo, soy yo. No soy diferente en esta conversación y cuando estoy haciendo otra cosa. Ya sabes, pienso, bueno, ¿qué es mientras estoy hablando de todas estas grandes ideas clínicas? Es el poder de las ideas, es el poder de las comunicaciones y la tecnología juntos. Y probablemente esa explicación sea suficiente. Pero sigue siendo extraño, y capaz ya era muy grande cuando me ocurrió a mí, y quizás eso haga que sea más difícil adaptarse. Pero, ¿sabes? Mis videos han sido vistos casi por, si cuentas el total aproximado, incluidos los que la gente editó, ese número es una locura. es increíble? Es increíble, amigo, eso demuestra el impacto. Bien, no es que a alguien le vaya a costar encontrarte, pero si te quieren encontrar a ti y al libro y tu progreso y tú te estás involucrando más nuevamente, ¿a dónde pueden hacerlo? Bueno, pueden ir a jordanbpeterson.com. Todo está allí. Tengo una lista de libros recomendados. Son muy buenos. Hay cerca de 100 libros allí. Si lees todos esos libros, bueno, no solo estarías instruido, no sobre todo, pero, bueno, tendrías información.
Y allí lo tienes. Hay información para todo el que la quiera. Hay 100 grandes libros. Esto no significa que sepas todo sobre todo, ni tampoco un poco de todo. Pero lo que sí sepas será útil y lo sabrás bien. Y muchas personas están leyendo esos libros. Lo digo porque lo puedo ver en Amazon por ser un tercero proveedor. Un Y puedo ver afiliado. cuántos libros, sí, afiliado. Puedo tener una idea de cuántos libros se publican por mes o se compran por mes. Son muchos. Es divertido. Los ejercicios que mis socios y yo hemos desarrollado, la autoautoría y la prueba de personalidad, me entiendo, puedes encontrarlos allí. La autoautoría ayuda a delinear una personalidad, pasada, presente y futura. Y eso parece ser muy útil para algunos porque es mejor tener un plan. Ya sabes, esa es la idea. Si no tienes un plan propio, entonces eres una herramienta del plan de otro. Probablemente eso no sea bueno, en especial si no sabes cuál es su plan. Así que es útil, puedes hacer eso. Y, mis libros están disponibles allí. Puedes encontrar el canal de YouTube y el podcast, y mi equipo está traduciendo las conferencias más populares a una gran variedad de idiomas, 7 u 8 idiomas que vamos a lanzar el mes próximo. Recién grabé las introducciones para ellos, y es muy importante porque se está volviendo en un mercado global. En especial YouTube es un gran mercado global. Así que estamos experimentando. Qué interesante. Genial, amigo. Bueno, Jordan, muchas gracias por estar en el programa, amigo. Estoy cautivado por todo lo que enseñas y lo que ofreces y continuaré absorbiendo absolutamente todo lo que publiques. Como dije, has tenido un gran impacto en mi vida. Muchas gracias por todo. Amigos, si todavía no están súper familiarizados con Jordan Peterson, confíen en mí, vayan a ver todo. Es absolutamente increíble. Sin falta, lean los libros, van a entenderlo como el yin y el yang. Y si todavía no han leído Más allá del orden, léanlo. Si todavía no han leído 12 reglas para vivir, háganlo. Son extraordinarios y realmente entenderán su filosofía una vez que los lean. Bueno, hablando de cosas que los ayudarán a entender su vida, si todavía no lo han hecho, asegúrense de suscribirse. Hasta la próxima. Sean legendarios. Cuídense. Al motivarte, lo que sea que está enfrente de ti será destruido. Así que me senté en esta silla y estaba motivado para triunfar en esta carrera, y en ese momento yo pensaba en los tipos que murieron y no voy a fallar ahora, ¿cierto? Esto se convirtió en algo personal.